Hola, buenos días, feliz lunes 16 de diciembre, estamos iniciando la semana aquí con el pelito mojado. Muchas gracias a todas y a todas las que nos están escuchando y compartiendo este resumen de la conferencia matutina de este 16 de diciembre. La actividad laboral y la actividad también académica, pues evidentemente ha disminuido mucho. Estos son días ya prácticamente de vacaciones para muchas y muchos en esta ciudad y en el país. Espero que también disfruten de esta temporada de descanso y de balance anual. Vaya que hemos tenido un año intensísimo y bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no descansa y él en sí mismo pues es un líder o un presidente o un gobernante que está en acción permanente y bueno, lo del día de hoy en la conferencia matutina tuvo que ver con esta actividad intensa que está realizando el primer mandatario y con la actividad también que se realizó este fin de semana en las comunidades indígenas del sureste del país, de los estados de Chiapas, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, de Tabasco también, que están involucrados, comunidades indígenas que estarán involucradas en la construcción del Tren Maya. En fin, esta es la primera posada, me dicen, así es. Hoy empezamos oficialmente las posadas. Muchas gracias a Oded Nava desde Contepec, a Silvia Lira, a Elsa Pedraza, a Gloria Cerecero, a Rafael González, muchas gracias también por estar aquí. A Salomé Palomino Urbalejo, muchas gracias, excelente lunes también. A La Latosa desde Tampico, un abrazo. A Víctor Manuel Ayala desde Mazatlán, Sinaloa. A Marta Irene León Vera también le agradezco mucho. A los petroleros de la sección 30 también les mando un abrazo, un gran saludo. A Luz María Gordillo, muchas gracias también por tus saludos. A José Luis Nicolás desde Oaxaca, la hermosísima ciudad y estado de Oaxaca. Patricia Boll desde Holanda, un abrazo enorme. Patricia. A Ramírez Roque, también un abrazo. A Leticia Herrera hasta Querétaro, que aquí muy cerquita. A Mari Carmen Ortiz, gracias por tu comentario, así es. El incansable presidente nos está dando pues el ejemplo de lo que necesitamos para salir adelante. Híjole, y todos. Irma Guzmán desde Catepec nos manda saludos. Marta Irene León Vera también. Bonis García, muchas gracias. A mi querida Jesucita Cervantes, que seguramente estás en Mexicali. Te mando un saludo también. Ahorita debe estar el frío en Mexicali, intenso. Bueno, lo que sucedió el día de hoy en la conferencia matutina fue el resumen, por un lado, de lo principal de la consulta en relación con el Tren Maya. Y vaya que fue una consulta bastante importante porque, según los datos del propio Adelfo Regino, el 75% de las 1.440 comunidades indígenas eh, participaron en esta consulta orientada sobre todo a las comunidades originarias, a los habitantes de las zonas mayas de la península donde va a atravesar el Tren Maya. La consulta pues arrojó un resultado claramente favorable ante la pregunta de si estás de acuerdo en que se construya el proyecto integral del Tren Maya. El 92.3% dijo que sí, 7.4% dijo no y solo un 0.3% fue un voto nulo. Se informó que ya hay un presupuesto de 120 mil millones de pesos, de los cuales la mitad, 60 mil millones, están asegurados por el ingreso de cobro de impuestos a los turistas que administra el Fonatur. Ese dinero se utilizaba anteriormente para la publicidad y promoción del turismo en México. El resto, los 60 mil millones, serán financiados con el presupuesto público y no va a buscarse generar deuda, no va a haber deuda en relación con la construcción del Tren Maya. Esto fue muy interesante. También Adelfo Regino, a la pregunta expresa de la posición del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que de tiempo atrás ha expresado su oposición a la construcción del Tren Maya,
así como algunos grupos de defensa del medio ambiente y ecologistas, Adelfo Regino dijo que también se tomará la opinión de gran parte de las organizaciones y de las asociaciones que están participando en este proceso. Dijo Adelfo Regino: hemos escuchado todas las voces y opiniones para tratar de atender todas las inquietudes. Hay un reconocimiento especial a la voz de los zapatistas, pero damos prioridad a la propia participación de las comunidades. Adelfo Regino, que es el coordinador del Instituto Nacional, o lo que era el Instituto Nacional Indigenista, subrayó que nunca en la historia reciente del país se había consultado de esta manera a las comunidades indígenas y menos a las del sureste, incluso con la participación de medios indígenas como las radios de Felipe Carrillo Puerto y de otras zonas de Campeche, de Quintana Roo y de Yucatán. Esto fue muy importante subrayar en el sentido de la información y la participación de las comunidades indígenas. El responsable del financiamiento y del proyecto ejecutivo del Tren Maya, Jiménez Pons, estuvo en la conferencia matutina y anunció que en enero se lanzarán ya las primeras licitaciones con el objetivo de que a finales de marzo o a principios de abril del 2020, es decir, en menos de 3 meses, esté iniciando ya la construcción de este megaproyecto de integración turística, regional, comercial, de una zona muy deprimida durante muchos años. Vaya, esta es una reflexión personal, hasta la necesidad de la construcción de palapas comerciales o de establecimientos para el desarrollo comercial o de servicios o productivos de estas comunidades tan deprimidas, en donde existen los más altos niveles de mortandad infantil y de desnutrición, son necesarios. Es importante voltear al sureste y sobre todo a estas zonas mayas, herederas de una gran civilización, y también ahora pues prácticamente olvidadas del modelo de desarrollo neoliberal. Se han vuelto comunidades devastadas por el quiebre del modelo agroexportador del Enequén, devastadas por también el quiebre del modelo maquilador que intentaba sustituirlo, y también desintegradas por los fenómenos de polos de desarrollo como Cancún o como la Riviera Maya, que vaciaron a muchas de las comunidades originales mayas, les dieron empleo, pero también desarticularon y forzaron al abandono de muchas de estas comunidades. Esto es lo que quería yo comentarles en relación con el Tren Maya. El otro tema que se abordó en la conferencia matutina, pues fue todo este asunto de los inspectores laborales, que al parecer se generó un escándalo pensando que pues prácticamente con eso se alteraba el texto del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el que se firmó por los ejecutivos la semana pasada aquí en México, pasado miércoles si no me equivoco. El canciller Marcelo Ebrard explicó que el protocolo está intacto, no hay letras chiquitas, paréntesis o adendum alguno que ponga en riesgo la soberanía. Las discrepancias que existen o que pudieran existir deben resolverse en los paneles de controversia. En esto radica el debate que se está produciendo en estos días, cuando el subsecretario Seade Jesús Seade, informó que en las normas internas de Estados Unidos no le consultó a México para esto que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos, que ordena la integración de 5 inspectores o agregados laborales, le llaman. Marcelo Ebrard señaló que la presencia de agregados laborales de Estados Unidos en México pasa necesariamente por la aprobación o no de México, y esto está condicionado a que México apruebe la presencia de estos inspectores laborales. Es lo que está negociando Jesús Seade con su homólogo norteamericano Lighthizer. Dice, o dijo, o subrayó
Marcelo Ebrard, no se ha hecho ninguna modificación del tratado. Se trata de una disposición que debería haberse consultado con México. Y el Senado de la República presentará las iniciativas para aterrizar lo aprobado en el texto del tratado hasta febrero del 2020, o sea, en febrero de este 2020. Esto fue también una parte importante de la conferencia matutina, hubo preguntas al respecto, algunos comentarios, porque evidentemente hay quienes hacen tormentas en un vaso de agua, comentaristas que de repente señalan que México ha sido engañado y que el Tratado de Libre Comercio prácticamente se va a cancelar. Esto lo subrayó, lo señaló una y otra vez Marcelo Ebrard. No es cierto y no se está previendo esta situación. Estoy aquí viendo mis síntesis. El tema de la posición de México fue sintetizada de esta manera por el canciller Marcelo Ebrard y creo que vale la pena escucharlo. Del Congreso con su ejecutivo, vuelvo a insistir, los agregados dependen en última instancia de la autorización de México. ¿Nosotros qué haremos? Bueno, pues haremos lo que estamos haciendo ahorita. Primero, informarlo a la opinión pública. Segundo, presentarse en Washington para decir, oigan, hay este problema de forma y de fondo. Y tercero, pues preparar nuestras medidas de implementación, como el Senado lo planteó en aquella ocasión que estuvimos ahí, para proteger y estar presente con eficacia en esos paneles del Congreso. Esto es lo que está señalando Marcelo Ebrard. En todo caso, será en los paneles de solución de controversias donde se dirimirá cualquier punto problemático de este tema de los agregados. Además, lo insistió, en todo caso, los agregados o la existencia de agregados laborales en las embajadas o en la embajada de Estados Unidos dependerá de la propia ratificación de México. Es un tema complicado y complejo porque recordaremos que el tema laboral es una de las condiciones que impusieron los sindicatos de Estados Unidos, los que forman la base electoral de los demócratas, que son mayoría en la Cámara de Representantes, para que se pudiera aprobar. También tiene otra arista importante el tema laboral. Dice o informó Marcelo Ebrard que por primera vez México podrá también en Estados Unidos seguir e encabezar denuncias o demandas por discriminación laboral contra los propios mexicanos. El otro tema de la conferencia matutina pues fue la síntesis de la subasta, la última subasta del año. Se recaudaron cerca de 80 millones de pesos en la subasta pues de vehículos de lujo, de joyas y por supuesto de una mansión o de una casa en Las Lomas de aquí de la Ciudad de México, que fue vendida en 14 millones de pesos. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues prácticamente documentó el caso. Aquí estoy viendo ese Lamborghini de lujo, que quién sabe a quién se lo consignaron durante años, el SAE, fue vendido finalmente en 5.600.000 pesos. El precio de salida fue de 3.402.000 pesos. En fin, estos fueron los temas más importantes. Por supuesto, ahí hubo un asunto relacionado. Aquí se está cayendo la infraestructura porque Anastasia ya está inquieta. Hubo un asunto relacionado con García Luna. Dice López Obrador que no se abrirá una investigación en México contra nadie, pero se va a colaborar y a dar información que solicite la justicia de Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, cooperar. Toda la información que nos soliciten se va a entregar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, que no se vaya a decir o a pensar siquiera que es una represalia.
No vamos a realizar investigaciones propias, pero vamos a cooperar y a colaborar en todo lo que se requiera para el caso de Genaro García Luna, que evidentemente está generando electroshocks en muchos de los circuitos de García Luna, en la prensa, en la propia Policía Federal que todavía existen, en las propias compañías dedicadas a la venta de servicios de seguridad nacional y de seguridad pública, que fue uno de los grandes negocios de García Luna y de sus socios en México, y pues obviamente en el círculo de su ex jefe y su principal o el principal responsable de los excesos cometidos por García Luna, del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En fin, muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Lástima que a Marta Irene León Vera no le dio para comprar el Lamborghini en la subasta, pero espero que les dé para ser muy felices este día en esta temporada en donde ya iniciaron las posadas. Muchas gracias.